En la década de 1970, la sociedad chilena estuvo marcada por la búsqueda de cambios, que aspiraban a construir una sociedad con más libertad e igualdad. En esta época, la población habitaba en las ciudades, donde había más oportunidades de educación, servicio y entretención, como por ejemplo la televisión y el cine, abriendo una ventana al mundo. Con el triunfo electoral de Salvador Allende en 1970, se pretende desarraigar del país el capitalismo e iniciar una experiencia histórica de signo socialista. En el programa del nuevo gobierno se habla de instalar un nuevo Estado con una Asamblea del Pueblo, como órgano superior del poder, encargada de elegir el Poder Judicial. Se propone establecer 3 áreas: social, privada y mixta, según si los capitales fueran solo del Estado, privados y del Estado combinados con de particulares. El fracaso de esta experiencia, por la incapacidad del gobierno de Allende de defender el Estado de Derecho, explica la llegada de los militares a la moneda en 1973. El gobierno militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, se propuso restar la influencia al Estado en lo económico, como había sido característica desde el primer gobierno de Ibáñez. Desde entonces, no será el Estado sino el mercado el que determine el precio de los productos e incluso de los sueldos, con el objetivo de frenar el proceso inflacionario, problema que había resultado insoluble desde los anteriores gobiernos. El 11 de septiembre de 1973 hubo una intervención militar al mando del general Augusto Pinochet, apoyado por los Estados Unidos, para quitar del poder a Salvador Allende, que murió en el ataque a la sede presidencial, La Moneda. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? Voté por el no. ¿Y por qué? Porque había mucha injusticia. Solo por eso. ¿Apoyó el gobierno de Salvador Allende? En esa etapa yo recuerdo que tenía 23 años. En el año 70 había que votar con 21 años, pero yo no alcancé a inscribirme en esas elecciones. Sin embargo, yo trabajaba en una institución que no nos permitían, éramos apolíticos, no teníamos mucha participación en política, pero el gobierno no tenía mayores interés yo en apoyar ese sistema, porque una que no lo conocía y otra que no sabía mucho de ese régimen socialista que había. Pero sí conocía más o menos de qué se trataba. Era un gobierno, sé que era un gobierno socialista y que ello propendía a que el sistema era más del Estado. El Estado era tomar posesión de toda la industria y algo conocía de lo que estaba pasando en ese momento. Pero apoyarlo nunca fue, no fue de mi interés en realidad. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? Bueno, como te decía anteriormente, el gobierno de Allende, recuerdo yo, empezó a tener una fuerte preocupación por nacionalizar empresas, por tomar el control de todas las principales fuentes laborales, y yo creo que por ahí empezó el tema. Eso es lo que yo recuerdo que pasaba, y empezó a haber después obviamente un desabastecimiento de cosas, la gente empezó a entrar en descontento, me acuerdo yo, siendo joven, como esto a mí me tocó en esa época tener 20 y tantos años, yo veía de que en realidad había mucha preocupación en la población, y los políticos que habían de oposición
obviamente también hacían mucho para que no aceptara el régimen que había. Y obviamente empezó a haber una suerte de descontento y resulta de que los militares en un momento dado tomaron el poder y eso fue como un respiro para la gente porque empezó a ver nuevamente, se empezó a ordenar el sistema y se pudo, nuevamente el país empezó a volver a la normalidad. Eso es lo que te puedo decir. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno militar? Bueno, las violaciones humanas no se conocieron inmediatamente, o sea, yo las conocí mucho después que salieron a la luz pública, porque, como te digo, yo en mi trabajo o en mi época no se conocía mucho de lo que estaba pasando, la información también era como media manejada, ¿no? Y no se sabía qué es lo que estaba pasando con los detenidos, y para dónde partían, qué es lo que pasaba con ellos. Así que esto yo lo supe ya cuando transcurrió cierto tiempo y posteriormente se supo sobre estas violaciones que hubieron algunas muertes que yo creo que fueron innecesarias, pero las supe mucho después de que pasó el golpe. ¿Y cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? A mi juicio en esa época que yo, desconociendo todos los hechos de violaciones de derechos humanos, obviamente yo quería que continuara Pinochet porque yo veía un orden en el país, había un orden, se veía que el país podía prosperar con él, pero obviamente después, conociendo todo lo que pasó, no habría votado por Pinochet. Ese habría sido, pero yo voté por el plebiscito que él siguiera. Pero Gracias. ¿Apoyó al gobierno de Salvador Allende y por qué? Las cosas él no las había hecho tan mal. Sí, obviamente no tuvo mucho apoyo, creo yo. Pero siempre sentí que las intenciones de él no eran malas. Por lo tanto, me quedé siempre con esa sensación de que él no había tenido el apoyo suficiente de las personas que estaban a su alrededor, obviamente, que trabajaban directamente con él. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? Como que no me interesaba mucho tampoco esa historia de política a esa edad, pero sí me di cuenta de los problemas que había en el país, en el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, de desabastecimiento. Había un problema enorme de desabastecimiento en los cuales tú prácticamente tenías que comprar lo que le llamaban el mercado negro. O sea, una persona por intermedio de las juntas de vecinos, qué sé yo, se conseguía sacos de papa, suponte, y se repartían entre las personas más cercanas. Para poder comprar el pan había que hacer unas colas de horas, había un desabastecimiento muy grande, muy grande. O sea, prácticamente para poder comer había que perder de repente un día entero haciendo colas para poder comprar un pedazo de carne, para poder comprar en el mercado negro, simplemente que a la larga obviamente se salía mucho más caro. Pero después de eso, el gobierno de Allende también estuvo entre sus principales causas, digamos, que él siempre tuvo, fue estatizar todo lo privado. Por lo tanto, las empresas privadas que existían en ese minuto en el país empezaron a ser estatizadas.
¿Y qué significaba esto? Que el gobierno iba a tener el poder sobre ella y no las personas que la manejaban en ese minuto. Y de hecho, y por esa misma razón, se terminaron muchas industrias en este país. Y además empezaron a estatizar los fondos también. Entonces, los dueños de fondos obviamente no estaban de acuerdo con que le quitaran sus tierras. Y también se empezó a crear en el país un caos en el sentido de llevar rápidamente a una guerra civil. Para allá íbamos. Por lo tanto, llegó un minuto en que ya la gente se peleaban todos entre ellos y obviamente alguien tenía que arreglar el buque, por decirlo de alguna manera. Y por eso ocurrió el golpe de Estado. Por eso los militares, digamos, tomaron la decisión de tomarse el país, porque fue una toma del país. ¿Y en qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno militar? Bueno, yo creo que en el minuto que gobernó este señor, que fueron muchísimos años, no nos dimos cuenta mucho del problema de derechos humanos, porque el mismo gobierno, o sea, la junta de gobierno, porque en realidad no era una sola persona, era una junta, que ellos mantenían mucha reserva en la información. O sea, ellos tomaron posesión del país y manejaron el país hasta poder lograr un equilibrio, que era lo que en ese minuto veía la gente, porque había estaba totalmente desestabilizado el país en el sentido monetario, en el sentido de desabastecimiento. O sea, en realidad ellos se preocuparon como de que la cosa volviera, entre comillas, a la normalidad. El punto de los derechos humanos en ese minuto yo creo que no se dio. No se dio a conocer, obviamente, porque ellos estaban manejando el país. Yo creo que eso se dio después, algún tiempo después, cuando ya ellos dejaron el país. ¿Ya? De hecho, mucha gente se fue al exilio, mucha gente huyó del país, porque sí, obviamente ellos se preocuparon de perseguir a toda la gente que no estaba de acuerdo con el régimen que ellos implantaron, que era un régimen militar, obviamente. Aquí en este país había estado sitio, y lo que significaba que las personas no podían andar por la calle a la hora que se les ocurriera. El estado de sitio, si era hasta las 12 de la noche, era hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche nadie andaba en la calle, porque las calles estaban inundadas de militares. ¿Me entiendes? Y si tú querías hacer una fiesta tenías que hacerlo en tu casa y no moverte y todos quedarse ahí, ninguno salir para otro lado. Y si tú tenías una emergencia, tenías que cumplir con ciertas normas como para poder suplir esa emergencia. Eso. ¿Y cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? Mi idea personal era que ya esta junta de gobierno que llegó en un momento en que la situación entera en el país estaba muy mala, ya había logrado estabilizarlo a ese país, a nuestro país. Entonces yo sentí que ya no era necesario que este señor o la junta, que digamos que él era la cabeza de esta junta, siguiera. No lo veía como necesario, porque creía que ya el país estaba en condiciones de que su gente pudiese votar, pudiesen haber elecciones y pudiésemos elegir un gobernante en forma democrática y libre.
Y por eso no estaba de acuerdo con que él siguiera. Y hasta el día de hoy siento que él, a pesar de haber sacado el país de un momento muy difícil, porque eso hay que reconocerlo, él estuvo en el poder, todo era como nadie hablaba nada. Ya. Eso. Gracias.